Cada vez se ve con más frecuencia en la pista de baile que muchas parejas ocasionales no se separan entre tango y tango. ¿Será timidez? ¿Será audacia? ¿O el signo de un nuevo tiempo? ¿Qué significa el abrazo continuo en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te quiero compartir un tema que a veces experimento en la pista. Y no solo yo, sino también algunos otros elegidos, sea en las milongas tradicionales, que respetan los códigos, como en otro tipo de milongas en las que se desarrolla un ambiente más relajado. Y me refiero a esa especie de costumbre que se viene instalando en la pista de baile como la de mantenerse abrazado entre tango y tango, sin haberlo consensuado y sin decirse una palabra. Digo, quedarse quietos, abrazados por al menos 10 segundos y retomar el baile cuando empiezan a percibirse los primeros acordes, mientras escuchás las conversaciones de todos los que están alrededor. Todos sabemos que en el tango a menudo se establece una conexión íntima entre quienes bailan abrazados. Pero también hay momentos en los que los bailarines se separan, toman una pequeña distancia o cambian de posición, como ocurre justamente durante ese espacio que marca la finalización de un tango y el comienzo de otro. Es un momento en que muchos aprovechan para conversar, intercambiar algo rápido de la vida cotidiana, si te ajustaron bien la dentadura, te quedaste con el departamento de tu ex, o un análisis sobre la macroeconomía de las orquestas del 40. Sin ir más lejos, todas conversaciones sencillas que implican tener que separarse en vez de mantenerse abrazados. Pero últimamente observo que esto cambió y me animaría a decir que es un cambio post-pandémico, porque antes, me parece, estaba mal visto que una mujer se mantuviera abrazada al varón entre tango y tango. O se sospechaba que había un romance en puerta y entonces nadie miraba ya a esa mujer porque se la suponía conquistada por el varón al que permanecía prendida. ¿No será que permanecía prendida porque se le quedó enganchada la ropa? Pero, como digo, después de la pandemia parece que esto cambió y de pronto nos quedamos envueltos en un abrazo sin siquiera imaginarlo. Y no digo esto como una crítica a quienes prefieren anidar en los brazos de otra persona durante toda la tanda. A veces, dependiendo de con quién, hasta puede resultar agradable y profundizarse aún más esa sensación de intimidad. Lo digo simplemente porque echa por tierra otro de los códigos que tantas veces defendimos y porque permanecer abrazados entre tango y tango tiene un significado que más adelante te voy a contar. Pero hay algo que antes quiero aclarar. Aunque parezca raro, no todos desean permanecer en la pista todo el tiempo abrazados. Hay milongueros y milongueras que, por timidez, por sentirse en exposición ante la mirada de los demás, para reacomodar el cuerpo, la ropa, o incluso por una historia de códigos de la milonga, prefieren separar los cuerpos poco después de que terminan de bailar, a la espera del siguiente tango. Y esa separación se hace a veces de modo abrupto, casi expulsando con los brazos a la otra persona, o de modo suave, retirando el cuerpo lentamente y dejando que el perfume de la música se desvanezca. Pero también por timidez, como si viéramos la otra cara de la timidez, están quienes prefieren esconderse en el abrazo para no establecer una comunicación verbal, ya sea porque a veces no se domina el mismo idioma, porque no saben qué decir o porque está todo dicho. La interpretación de las señales y gestos durante el baile puede variar según el contexto y las preferencias de cada persona. Y como la danza de tango permite una gran variedad de interpretaciones, nos encontramos con opiniones y opiniones. Hay veces que estamos tan emocionados en un abrazo que no queremos desprendernos
para que la pareja no descubra que tenemos los ojos vidriosos a punto de querer expulsar alguna lágrima de tanto que nos conmovió el baile, la música o el abrazo. ¿No podría ser que tenemos los ojos vidriosos porque nos dimos cuenta de lo mal que elegimos? Pero yo creo que hay varios motivos por los cuales una persona prefiere no desabrazarse de la otra, si se me permite el término. Y una de ellas tiene que ver, a mi entender, con el disfrute del baile, con disfrutar de la conexión y la intimidad del abrazo. Una conexión tan placentera que hace que se desee continuar bailando en determinada posición y no perderla. Y en ese sentido de desear continuar bailando, agregaría que a veces me da la impresión que hay mujeres que no se sienten preparadas para terminar la tanda, o incluso que sienten una mezcla de comodidad y seguridad en los brazos del varón, por lo que deciden mantenerse en la misma posición aun cuando el varón relaja los brazos para intentar comunicar una separación. También es posible que la mujer no se separe porque no capta las señales que el varón podría enviarle y sigue su propia intuición en función de disfrutar del momento. Pero aunque pueda sonar raro, si uno de los dos deseara separarse después de un tango, pero la otra persona deseara mantenerse abrazada, es importante abordar la situación con respeto. Y esto quiere decir que si relajar los brazos y retraer el pecho no fuera suficiente, debe existir una comunicación verbal del propio deseo. Como, por ejemplo, decir con respetuosidad algo como quisiera acomodarme el saco o tengo que acomodarme la falda o lo que se te ocurra, pero sin ofender, y transmitirlo en un tono amable para evitar malentendidos o herir los sentimientos de la pareja. Hay que estar atentos a las palabras como a las señales no verbales. Si una mujer expresara un deseo genuino de seguir abrazada, debiera respetarse su elección y considerar lo que podría estar sintiendo. No hay nada de malo en ello. Por el contrario, hasta podría resultar sumamente elogioso para el varón que ella quiera quedarse abrazada a él, como si distinguiera su baile por encima del baile de los demás. Incluso a veces hay personas que se mantienen abrazadas porque las enamora el olor de la otra persona, sea el perfume, el antitranspirante o el mismo olor sexual. Y lo digo sin que esto connote algo más allá del baile, sino simplemente como un elemento que se agregaría al placer del baile mismo. Así como a veces intentamos desprendernos inmediatamente de la otra persona si percibimos que aquella no huele bien. También uno mismo toma la iniciativa de separar los cuerpos cuando siente que el propio buen olor lo abandonó y no quiere que se perciba. Quiero decir, en el tango deberíamos ser sensibles y empáticos hacia las necesidades y deseos de la persona con la que bailamos. Reconocer sus preferencias, sus límites y respetarlos. Si alguien muestra señales de incomodidad o desea separarse, hay que respetarlo o buscar una solución que satisfaga a ambas partes. Tengamos presente que el tango es una danza social basada en la conexión y el respeto mutuo y en la que debiera evitarse hacer suposiciones o juicios de valor sobre las intenciones de las demás personas. Nadie sabe realmente qué ocurre entre dos personas. Lo curioso es que a veces ni las dos personas saben realmente lo que ocurre entre ellas. Lo que sí podría resultar preocupante es ver que tal o cual persona tiene como actitud quedarse abrazada a la otra sin importar con quién. Y digo preocupante porque allí vemos que podría existir una necesidad de ocultarse, de buscar protección, de necesitar afecto o seguridad. Es cierto que en algún punto podría desilusionar a quien creyó que se había distinguido su baile, pero desde otro punto de vista, convengamos que hay algo más profundo y vulnerable en esa actitud que lleva a quedarse inmóvil
en brazos de otra persona. De hecho, cada pareja ocasional que se abraza en la pista va hacia un encuentro que obliga a entenderse desde todo punto de vista en función de disfrutar del baile, por lo cual es importante evitar hacer suposiciones o prejuzgar. Si al respecto te pasó de quedarte en brazos de una pareja entre tango y querés aportar a este espacio, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si una persona se queda abrazándote, no implica que quiere tener una cita sexual o un romance, lo cual no sería nada criticable. Significa que quiere mantener una conexión con vos, que agradece el placer que le haces sentir y que le honró tu manera de bailar. Y si con eso te alcanzara, ya podrás decir que tuviste una tanda de tango inolvidable. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.